buenas noches a todos los que siguen conectados por medio de esta plataforma y también por nuestras redes sociales a este segundo día de congreso en homenaje a la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ponencia del día de hoy y ya la última del día me corresponde presentar en representación de la sede Perú. Mi nombre es Maite Cornejo y el tema que a continuación se va a impartir son 10 tendencias para mejorar tu sistema de seguridad y salud en el trabajo en este año 2021. Esta ponencia tendrá una duración de 45 a 50 minutos y luego se procederá en atender las consultas que todos los participantes pueden hacer a través de la casilla del chat, también a través del módulo de preguntas directas, y también vamos a estar atentos a las consultas que hagan a través de las redes sociales. Pues la ponente del día de hoy de este tema es la ingeniera Jocelyn Gamboa. Ella es de formación ingeniera industrial y actualmente es gerente de proyectos de la empresa Cuama Perú. Es especialista en las normas de sistemas de gestión integrados, auditor líder en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Además, también audita normas de calidad como 9001, antisoborno 37001, eficiencia energética de 50001. Es además especialista en herramientas de calidad como Lean Manufacturing y Complexity Management, así como es especialista en la implementación, capacitación y consultoría de diversos sistemas de gestión en estándares internacionales. Pues bien, sin más, le damos el pase a Jocelyn, que ya se encuentra conectada para que pueda proceder con su ponencia. Ahí está. Bien, muchas gracias, Maite, muy amable. Buenas noches a todos. Gracias al público en general que nos acompaña el día de hoy. Asimismo, también agradecer a GCB Global Certification Bureau por la invitación. Siempre es un placer poder acompañarlos. Y bueno, a ver, ¿todos me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha y también se ve la presentación, Jocelyn. Ya, excelente, muchas gracias. Bien, recuerdo el año 2011, cuando estaba yo culminando mis prácticas profesionales en una empresa de automatización. Y bueno, uno como practicante profesional pues se esmera, ¿no? Empieza a hacer, digamos, más actividades de las que uno pues fue contratado, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que meses posteriores mi jefe directo me llama y me dice, Jocelyn, hemos decidido que vas a implementar un proyecto que acabamos de ganar con el Estado de más de $500,000 de soles, que es la implementación de la metodología Lean Manufacturing en Complexity Management, ¿no? Asimismo, me indica de que voy a ser la responsable de la implementación de lo que era en ese momento la norma OSAS, ¿no? La OSAS 18001. Desde ese momento he tenido la oportunidad de trabajar con la norma y paralelamente en ese año incluso estaba saliendo la ley 29783, que aquí en Perú es la ley base para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empecé a trabajar, a tener distintas oportunidades en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y un poco lo que les quiero comentar el día de hoy son, en base a la experiencia que he tenido en distintas organizaciones de pequeñas, grandes y medianas empresas de distintos rubros y sectores, son 10 tendencias para mejorar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Este material ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes y bueno, queremos mostrarle datos interesantes que estoy segura les va a ser de mucho valor para sus organizaciones.
Para ello hemos preparado una agenda, la cual consta de 10 puntos, ¿no? Y uno de ellos es la cultura de prevención, ¿no? Justamente la ponencia anterior ya la mencionaba, porque en realidad hablar de seguridad ya es hablar de generar una cultura, de generar comportamientos de seguridad, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de este tema al respecto. Seguidamente, otra de la tendencia que quiero compartir es la nueva ISO PAS 45005-2020, ¿no? Que son directrices que justamente nos ayudan a poder, digamos, mitigar el riesgo del contagio por COVID-19 frente a la pandemia. En un tercer punto, quiero platicarles acerca de la transformación digital, ¿no? Cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, cómo ha ido cambiando y que de alguna forma, pues esto se vuelve ya algo necesario en nuestro día a día. En una cuarta tendencia tenemos el trabajo remoto y otros requisitos, ¿no? Y es algo que justamente lo podemos ver en el día a día, ¿no? En un quinto punto, la salud mental, ¿no? Digamos, esa salud que de alguna forma se ha visto alterada, se ha visto afectada por no solamente por la pandemia, ¿no? Porque recordemos que ya desde antes la salud mental en temas de seguridad también se podía ver afectada, ¿no? Entonces vamos a tocar este punto y qué debemos hacer nosotros como organización, como responsables de seguridad, como parte del comité de seguridad, como supervisor de seguridad, hasta como gerente o dueño de la organización, ¿ok? En un sexto punto, la evolución de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo, cómo ésta se ha venido desarrollando también frente a este contexto, auditorías remotas. Y en un octavo punto vamos a ver liderazgo y recursos que se requieren para poder implementar, mantener y mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Seguidamente vamos a ver inspecciones de la SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL es un organismo, para los que no son de Perú, es el ente fiscalizador, ¿no? Entonces, entiendo que en distintos países también existe esa misma figura que, digamos, vienen a fiscalizar si realmente estamos cumpliendo con los requisitos que nos habla la ley de seguridad o, en todo caso, los lineamientos de seguridad que cada país tiene. Y en una última y no menos importante tendencia, pues vamos a hablar el cambio de la conducta de los trabajadores. ¿Cómo es que los trabajadores se están comportando? ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Cuál es la incertidumbre que ellos están teniendo? ¿Y cómo podría afectar a la seguridad y salud en el trabajo? ¿Ok? Bueno. Ya Maite me ha presentado, ¿no? Soy ingeniera industrial de profesión, no cuento con 7, sino un poquito más, porque ya les dije que desde el 2011 he tenido la oportunidad de trabajar como implementadora, capacitadora y auditora líder. Me he especializado en todo lo que tiene que ver con herramientas de calidad y la implementación de seguridad y salud en el trabajo, entre otras normas adicionales. Soy auditora líder en muchas normas y tengo experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Okay? Actualmente me desempeño como gerente de proyectos en la empresa Cuama y justamente me complace comentarles acerca de esta empresa, ¿no? Que tuve la oportunidad de conformar ya hace 2 años, ¿no? Donde tenemos como objetivo brindar valor a distintas organizaciones, digamos, poder sobrellevar distintos desafíos que muchas organizaciones tienen frente, ya sea al contexto actual, frente a, digamos, la competencia, entre otras situaciones, dependiendo de la norma que quieren implementar. Nosotros nos dedicamos a realizar implementaciones de normas ISO, de calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, seguridad vial, eficiencia energética, entre otras. Asimismo, también desarrollamos auditorías de diagnóstico, auditorías internas, auditorías por parte del Ministerio de Trabajo. Desarrollamos también capacitaciones,
¿no? Apoyamos también a distintas organizaciones en sus temas para abordar el compliance, en protocolo sanitario también, ¿no? Dentro de nuestro país nosotros tenemos lineamientos para la vigilancia, prevención y control frente al COVID. Y pues este lineamiento te pedía que te acojas a cierto protocolo según tu sector, ¿no? Entonces nosotros fuimos una de las primeras empresas en ayudar a distintos sectores a poder obtener este, digamos, protocolo y poder reiniciar sus actividades. También desarrollamos servicios especiales como son las licitaciones con el Estado, ¿no? En temas de ISO, a poder, digamos, obtener su sello de empresa segura. También apoyamos a certificarse con respecto al operador económico autorizado, la OEA, ¿no? Como empresa ya tenemos más de 50 proyectos ejecutados, más de 1000 horas auditor y más de 3000 personas capacitadas. ¿Ok? Dicho eso, ya vamos a ahondar en el tema, ¿no? En las 10 tendencias que quiero compartir con todos ustedes. Y una de ellas es justamente la cultura de prevención. Esa cultura de prevención que como organización debemos de tener, que como organización debemos de generar, debemos de, digamos, compartir, derivar, desplegar, ¿no? Que esto sea algo del día a día, que esto pues sea algo compartido entre todos para poder trabajar y evitar lo que tanto se quiere, ¿no? Cero accidentes, cero enfermedades ocupacionales, cero incidentes peligrosos y cero todo que podría afectar, digamos, la seguridad y salud del trabajador, ¿no? Y les quiero compartir justamente ciertos datos interesantes que aquí en Perú se reportaron el año pasado, ¿no? Aquí tenemos el Ministerio de Trabajo, de Promoción y Empleo, que justamente se dedica a poder monitorear cómo es que distintas organizaciones están llevando su sistema de gestión de seguridad, y esto va de la mano con la entidad que les platicaba, que es la SUNAFIL, ¿no? Estas notificaciones con respecto al año 2020 nos dice que hubieron aproximadamente 22.503 notificaciones en temas de seguridad, ya sea en accidentes mortales, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Aproximadamente, con lo que respecta a accidentes mortales, tenemos un 0.69%, lo que representa aproximadamente más o menos 155 personas que han fallecido innecesariamente, ¿no? La variación anual con respecto, digamos, al año 2019 es menos el 34.32%. Con lo que respecta a accidentes de trabajo, tenemos una data interesante, 97.26%, que representa más o menos 21.887 personas que han sufrido accidentes, teniendo una variación de menos 35.84%. Con lo que respecta a incidentes peligrosos, tenemos un 1.60%, que viene a ser 361 personas, y en enfermedades ocupacionales un 0.44%. 100 personas, ¿no? Según las estadísticas y notificaciones que nos compartió el Ministerio de Trabajo. Ahora, fácilmente podemos decir que, bueno, hubo la pandemia y nosotros aquí en Perú a la quincena o a finales de marzo entramos a cuarentena, lo que de alguna forma, pues, muchas actividades pararon, ¿no? Por eso que hay una reducción. Sin embargo, un poco el objetivo de esta data es que nosotros debemos de tratar de reducir esto a cero, ¿no? Nuestro objetivo en realidad es que no haya fallecimientos innecesarios, ¿no? Entonces, que no haya ese tipo de reportes, ¿no? Entonces, que sea, digamos, más proactivo que reactivo, ¿no? Porque aquí ya estoy siendo reactivo, aquí ya cuando hay un accidente ya lo estoy reportando, ya estoy haciendo el proceso de investigación, ya estoy, digamos, entrevistando a los involucrados. Entonces, a eso se le llama ser reactivo, y lo que nosotros en seguridad debemos hacer es ser más proactivos, ¿no? Y un poco el objetivo de este slide que he querido compartir con ustedes es que debemos de sensibilizar e interiorizar en generar ese comportamiento de prevención. ¿Ok? Asimismo, también
quiero compartir el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en Perú. Es la Ley 29783, que salió también a la par, más o menos en el año 2011, ¿no? Y tuvo distintas modificatorias. Esta ley básicamente es la base para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que conversa mucho con la ISO 45001, ¿no? Que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto a su vez, digamos que son aspectos a considerar frente a este contexto actual de la pandemia. Y aquí justamente en nuestro país salió la resolución 972-2020 MINSA, donde nos habla de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control frente al COVID. Y entiendo que en distintos países también existen estos lineamientos. De repente no tiene el mismo requisito, ¿no? Es un decreto, una resolución o lo que fuese, pero sí tiene unos lineamientos para poder, digamos, prevenir y evitar el contagio frente al COVID-19. ¿No? Entonces, tenemos que generar ese soporte, ya sea con nuestra ley de seguridad que tiene cada país, sus decretos, sus actualizaciones, sus reglamentos, el plan o el lineamiento que nosotros hemos establecido como país para responder al COVID-19, y todo esto va a conversar con esa ISO 45001, ¿no? Y el objetivo es básicamente poder anticiparnos a las crisis, prepararnos y responder, ¿no? Invertir hoy en sistemas resilientes en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Y qué significa resilientes? Pues básicamente poder afrontar situaciones que de alguna forma pues podrían afectarnos importantemente a la organización, pero nosotros tendríamos que adaptarnos a ello para poder obtener los resultados de forma positiva, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos considerar estos aspectos y empezar a trabajar estos comportamientos de seguridad para empezar a tener esta data, digamos, cada vez menos, ¿no? Que todos en conjunto podamos generar lineamientos, generar aspectos, generar criterios para poder controlar y evitar accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales. ¿Okay? Otra de las tendencias que les quiero compartir, y ya les había platicado en las agendas, es la nueva ISO 45005-2020, que justamente es una directriz general para un trabajo seguro durante la pandemia. Esta norma, digamos que no es un sistema de gestión, ¿no? Es básicamente un lineamiento que me ayuda a mí como organización para poder tratar y para poder responder frente a la pandemia, ¿ok? Esta norma no tiene una estructura de alto nivel a comparación de otras normas, ¿no? De todas las normas que ya conocemos. No es una norma certificable, no es que ya voy a implementar la ISO 45005 y ya tengo que certificarme. No, lo que está sucediendo ahora es que algunas casas certificadoras, digamos, están verificando el cumplimiento de esta a pedido de la organización, pero más que nada como buenas prácticas, ¿no? Para ver si es que se están cumpliendo con estos criterios para que ayuden a evitar la propagación del COVID-19 y es más, evitar contagios por esta pandemia, ¿ok? Esta norma no pretende ser un conjunto de recomendaciones de paso a paso, ¿no? De que yo debo ingresar, debo tomarme la temperatura, luego lavarme las manos, desinfectarme. No, básicamente nos habla en términos generales para que sea aplicable a cualquier organización, ¿ok? Es una guía básicamente para poder dar respuesta frente a la pandemia, proporciona pautas para organizaciones y que estas organizaciones puedan afrontar estos aspectos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y definitivamente esta norma es compatible con la ISO 45001, ¿no? Entonces, para aquellas organizaciones que ya tienen una norma de seguridad y salud en el trabajo certificada, pues fácilmente puede adoptar esta directriz para poder, digamos, consolidar y hacer más fuerte su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Ahora, esta nueva norma, digamos que también se basa en el ciclo de Deming, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Esta norma también tiene sus requisitos y hablamos aproximadamente de 14, ¿no? En el 1, 2 y 3, bueno, son términos generales como alcance, referencias normativas, términos y definiciones. En el capítulo 4 nos habla de la planificación y evaluación del riesgo, ¿no? Cómo nosotros debemos de identificar cuáles son las personas con comorbilidades, cuáles son las personas que tienen riesgos. En un capítulo 5 nos habla de casos sospechosos o confirmados por COVID. ¿Qué debemos hacer con esos casos sospechosos? ¿Qué debemos hacer después también? Seguidamente nos habla en el siguiente requisito de la salud y bienestar psicológico, ¿no? ¿Qué tanto está generando la afectación frente a esta pandemia y que no debemos dejar de lado? Luego tenemos la inclusividad, ¿no? Después que a una persona le da el COVID-19, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo yo debo reaccionar? Digamos que yo soy el supervisor de seguridad, ya tuvo sus 14 días, pasó su examen y ya dio negativo. Entonces, ¿cómo lo reincorporo? Porque hay una afectación mental. Entonces, también hablar a los compañeros, porque se ha generado cierto temor, ¿no? Cierta incertidumbre de que, bueno, puede tener todavía el virus, me puede contagiar. Entonces, generar esa inclusividad. El tema de recursos, por supuesto, porque también hay que ver recursos económicos, humanos, financieros, que hay que invertir para poder responder a esta pandemia. La comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos de comunicar? Y generalmente bajo este contexto debemos de tratar de hacerlo constantemente, ¿no? Para no generar esa incertidumbre frente a los que nos rodean. ¿Ok? La higiene, el lavado de manos o todo lo que la organización haya determinado como importante, más lo que dice, obviamente, principalmente la OMS, ¿no? El uso del EPPs, mascarillas y protector facial, ¿no? Entonces ya nos da lineamientos ya para poder utilizar, un poco para poder determinar el cambio del equipo de protección personal. Luego tenemos la parte operativa, ¿no? No hay que dejar de lado también, digamos, la productividad y ahí hay que trabajarlo y ese es el reto de, digamos, distintas organizaciones, ¿no? No dejar de lado la parte productiva. La evaluación del desempeño para poder hacer el seguimiento al comportamiento que está teniendo todos los requisitos que nos habla esta directriz. Y por último, pues tenemos la mejora, ¿no? Digamos que todo esto se basa en el ciclo de mejora continua y ahí es donde vamos a empezar a actuar, a tomar controles de algunas situaciones que de repente no están saliendo como se planificó. Entonces, esta es una de las tendencias que también tenemos actualmente frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que sería buenísimo que todos lo empecemos a adoptar, ¿ok? Y otra es la transformación digital de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? ¿Cómo la puedo usar? ¿Cuáles son los mitos digamos, los software en temas de seguridad y salud en el trabajo? Y justamente he querido compartir aquí con ustedes, la transformación digital es el uso y la implementación de nuevas herramientas y procesos digitales, ¿no? De tal manera de que voy a mejorar la eficiencia de mi sistema de gestión, voy a mejorar también las entregas o comunicaciones con mi cliente y generar también, ¿por qué no?, nuevas oportunidades de negocio. Y no solamente hablamos de un ERP, nos estamos enfocando más al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la pandemia prácticamente ha llegado para quedarse. Si bien es cierto, esto ya ha venido hace un par de años atrás manejándose, sin embargo, frente a este contexto, pues ya se vuelve imprescindible, ¿no? Digamos que de alguna forma ayuda a distintas organizaciones que están realizando el trabajo remoto, ¿no? A poder tener, digamos, la parte documentaria mucho más ordenada, ¿no? Y hablamos de distintos software internacionales, como por ejemplo Ghost, Blue Can Go, ISO Tools, Global Suite, ¿no es cierto? Que son software que nos van a ayudar a poder tener de forma correcta nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, uno de los mitos que
se tiene, pues es que cuando yo compre mi software de seguridad y salud en el trabajo, pues ya me viene, yo solamente coloco los datos, ¿no? Y todo eso empieza a trabajar. No, este software o este sistema que nosotros vamos a adquirir, pues básicamente es generar una estructura. Yo como responsable, como dueño de proceso de este sistema, pues tendría que conversar constantemente con la empresa para generar, digamos, toda esa estructura que yo necesito, ¿no? ¿Cómo es que voy a querer que, digamos, se desplace los objetivos? ¿Cómo es que voy a querer los programas? ¿Cómo le voy a hacer el seguimiento a las no conformidades? ¿Cómo quiero que se envíen las alertas? ¿No es cierto? Y muchos aspectos que cada organización tiene. Entonces, este sistema tiene que ser adoptado por cada organización y tiene que ser adecuado a cada uno de ellos, ¿no? No todas son iguales, por eso que hay que generar esa estructura, ¿ok? Entonces, un poco eso es lo que quería compartir con todos ustedes, es una de las nuevas tendencias que se está dando ya a nivel mundial, el utilizar este tipo de sistemas, ¿bien? Y otra tendencia que lo vemos en el día a día, ¿no? Es el trabajo remoto y otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Un vistazo general de ciertos requisitos aplicables según digamos, las leyes peruanas, pues, y entiendo que seguramente en muchos de sus países también tienen ciertos requisitos legales que no necesariamente son estos requisitos, pero también son básicamente por ahí alineados, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí en Perú el decreto de urgencia, el 026-2020, que salió más o menos la quincena de marzo del año pasado, donde facultaban a los empleadores del sector público y privado a implementar el trabajo remoto. ¿Ok? Luego, en marzo del 2020, también casi a finales, salió su reglamento, ya, digamos, a empezarlo a aplicar. Seguidamente, en octubre de ese mismo año, hubo una actualización, hubo una modificatoria de ese decreto que salió en un primer momento y nos hablaba ya de una fecha, ¿no? Hasta cuándo iba a durar ese trabajo remoto y nos decía que hasta julio del 2020, ¿no? Pero eso no conversa tal vez con la emergencia sanitaria o cómo Perú está desempeñándose en temas de vacunación, de respuesta frente al COVID, ¿no? Entonces es probable que aquí en Perú eso se extienda. Y asimismo también nos hablaba ya de respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador. Y justamente con ello salió hace poquito, el 11 de marzo del 2021, el Decreto Supremo 004-2021-TR, donde nos habla que el tiempo de trabajo durante el derecho de desconexión digital tiene que ser considerado por parte del empleador. Es decir, si yo como trabajador, digamos, mi horario de trabajo es de 9 a 6 de la tarde y me solicitan para una reunión de 7 a 10 de la noche, pues tendría que el empleador que compensarme ese tiempo, ¿no? Es lo que dice este requisito legal peruano. Asimismo, también el no respetar el derecho a la desconexión, digamos que yo tengo ese horario y pues ya me desconecté, y el no respetarla, yo como empleador podría sufrir una infracción grave. ¿Ok? Asimismo, también nos dice esta resolución o este decreto que es una infracción muy grave incumplir con el trabajo remoto de los trabajadores del grupo de riesgo. ¿Y quiénes son el grupo de riesgo? Pues generalmente los que son mayores de edad, los que tienen comorbilidades o factores clínicos importantes a considerar. ¿Ok? Entonces, lo que sí o sí nos dice este decreto es que debemos de considerar el trabajo remoto para grupos de riesgo, madres gestantes y lactantes y trabajadores con discapacidad. ¿Ok? El año pasado hubo un decreto legislativo peruano que nos, digamos, dio holgura a ciertas organizaciones que estaban implementando y manteniendo su sistema de gestión de seguridad, y hablaba de que se podría suspender la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, que las capacitaciones, en la medida de lo posible, desarrollarlo de forma virtual, también que se suspende la evaluación periódica por parte del auditor del MINTRA,
que se mantiene, digamos, si yo he tenido ya mi supervisor de seguridad y cerraba en un tiempo determinado y ese tiempo pues ya está por vencer, fácilmente puedo generar una fecha de extensión. Lo mismo para con el comité, ¿no? Entonces ya me daba cierta holgura para evitar, digamos, aglomeraciones, para evitar contactos que podrían ser innecesarios, ¿no? Entonces es probable que eso ya tenga una nueva actualización y estoy casi segura que seguramente en sus países también tienen la misma situación, ¿no? También por ahí que tienen requisitos legales que conversan, ¿no? Entonces, un poco es el vistazo que les quería mostrar con respecto al trabajo remoto. Otra de las tendencias que ya les había platicado es la salud mental, ¿no? Aquí en Perú tenemos una ley, que es la ley 30947, y su reglamento que salió a inicios de marzo del año pasado, es decir, prácticamente antes de la pandemia, ¿no? Y aquí en nuestro país pues tenemos unas cifras realmente tristes, ¿no? Que en el país de cada 100 personas, 20 personas sufren un trastorno mental. 10 mujeres, de cada 100 personas, 10 mujeres alguna vez han sido víctimas de violencia física y o sexual. Y de cada 100 personas, 20 niños tienen un problema de salud mental. Y de cada 10 personas, solo 2 de ellas están recibiendo atención. De verdad que es una situación realmente triste, realmente impactante, ¿no? Que solamente 2 de cada 10 personas realmente reciban la atención que necesitan, ¿no? Frente a ello, pues aquí en Perú salió esta ley para poder abordar distintos criterios y para poder, digamos, responder a este tipo de situaciones, ¿ok? Y tenemos como un primer punto los programas de actividad física y cuidados ergonómicos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos desarrollar? Pues un conjunto de actividades en la cual de repente nosotros planteemos pausas activas, en la cual nosotros planteemos hacer ejercicio, ¿no? De tal manera de despejar la mente, ¿no? Esto es lo que nos dice el reglamento. Asimismo, también acceso a servicios sociales y de salud, que tengan acceso a los Seguro Vida Ley, al SSTR, ¿no es cierto? Y el trabajador pues no esté pensando, bueno, ¿qué me va a pasar si es que de repente yo tengo un accidente, no tengo ningún seguro, no soy nuevo en el trabajo, ¿no? Entonces, generarle esa confianza mentalmente les va a ayudar mucho a la organización, ¿no? Porque una persona que está afectada mentalmente no es productiva, ¿ok? Entonces nosotros también debemos ponerle foco a esto. Asimismo, también un plan de reconocimiento de logros. Esto ya se venía trabajando, digamos, años anteriores, ¿no? Y es más, lo vemos y lo veíamos en supermercados, pegada la foto del trabajador del mes, digamos, ¿no? Y un poco le daban el reconocimiento. ¿Y por qué no hacerlo ahora, no? Si bien es cierto, lo trabajamos de forma remota, pero también hacer las felicitaciones en público, reconocerle el trabajo que ha desarrollado este colaborador. Asimismo, también programas de autocuidado, buen trato y vida libre de violencia, ¿no? Comentarle cuáles son esas situaciones, cómo poder detectarlas, ¿no? Cómo cuidarse, cómo responder, darles los canales de denuncia, ¿no? Entonces, son importantísimos para que estas personas pues estén en alerta y sepan qué es lo que deben hacer. Como un punto 5 tenemos programas de abordaje del agotamiento profesional, por supuesto, ¿no? Aquí sería interesantísimo poder establecer un conjunto de actividades para que el profesional pueda aumentar sus competencias profesionales, ¿no? Pueda, digamos, seguir encaminándose a lo que realmente quiere, de acuerdo a su puesto, ¿no? Entonces, poder hacer ese vistazo y desarrollar lo propio. Capacitación laboral en competencias socioemocionales, lo mismo, ¿no? También considerar aspectos importantes en evaluación de desempeño, en evaluación de la eficacia de las capacitaciones, ¿no? Para poder incentivar a cada uno de nuestros colaboradores. Y como un punto siguiente que ya les estaba platicando, también es la evaluación de las capacitaciones de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recuerdo mucho que fuimos una de las primeras empresas que
digamos, empezó a hacer toda la investigación de los protocolos, de los lineamientos del COVID, ¿no? Recuerdo ahí con un grupo ahí en mesa, hacíamos brainstorming para poder determinar, porque ustedes saben que salen las leyes y pues hay que identificarlas bien, ¿no? Hay que ver qué es lo que realmente nos pide. Entonces, nosotros teníamos que entenderlas, que ver cómo abordar el cumplimiento y transmitirlas a cada uno de nuestros participantes. Y empezamos a utilizar justamente plataformas que nos ayudaban a poder transmitir ello, ¿no? Y utilizábamos plataformas como es el Google Meet, el Zoom, el Microsoft Teams, hacíamos Facebook Live, también hacíamos el Instagram, videos en vivo, ¿no? Entonces, son, digamos, plataformas que nos han ayudado y que nos van a seguir ayudando. Recordemos que la pandemia, pues, ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, frente a ello, nosotros debemos de tomar acciones, debemos siempre estar a la vanguardia, ¿no? Y no nos podemos quedar. Asimismo, también tenemos herramientas de integración, ¿no? Tenemos el Kahoot, tenemos el Mentimeter, tenemos GameKeep, Quizzes, entre otras, ¿no? Que ayudan, digamos, a poder interactuar a cada uno de los participantes, así como cuando lo hacíamos presencialmente y levantábamos la mano, salíamos a la pizarra, ¿no es cierto? De la misma manera, utilizando estas herramientas, pues hacemos y generamos esa chispita para que cada participante pueda participar también, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros, como líderes de seguridad, pues podamos implementar todas esas herramientas que están en el mercado, ¿ok? Y una de las novedades que también tenemos es la realidad aumentada, ¿no? Son simuladores que se están dando, que bueno, esto se escuchaba en los juegos, ¿no? Pero actualmente se están utilizando, digamos, para un chofer de montacargas, ¿no? Entonces, lo está colocando en esa realidad virtual para que pueda, digamos, manipular ese montacarga, ¿no? Pueda estar ante esas situaciones que de alguna forma podrían generar afectación y ver la reacción de este operario, ¿no? Y así podrían generarse muchas realidades para poder implementarlas como parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, y otro de los puntos que ya se venía trabajando de forma presencial es el ego, ¿no? Y ya esto pues se desarrollaba en grupos, ¿no? Para generar innovación, para generar creatividad, ¿no? Uno les daba un tema, una definición, y por grupos pues armaban ciertos, digamos, muñequitos, ciertas escenas, ¿no? Con esos legos. Entonces era interesantísimo toda la creatividad que salía ahí y que en realidad es una herramienta importante para poder capacitar y que realmente todas estas capacitaciones que nosotros brindemos sean eficaces, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, tratar de utilizar todas las herramientas, tratar de siempre estar a la vanguardia, ir en la búsqueda de nuevas herramientas, ya sea de videoconferencia, de simuladores, de integración, ¿no? Entonces, hay que siempre buscar algo nuevo que llame la atención a los participantes y que ésta se dé, pues, de forma efectiva, ¿no? Nosotros tratamos en la medida de lo posible hacer capacitaciones síncronas, pero también es válido las capacitaciones asíncronas, ¿no? También es muy importante y, por ejemplo, lo que se está utilizando mucho en las universidades, ¿ok? Luego, otra de las tendencias es las auditorías remotas, ¿no? Estas auditorías remotas que de alguna forma en un primer momento se volvieron un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ya nosotros teníamos la norma ISO 19011-2018, que es la directriz para realizar auditorías de sistemas de gestión, ¿no? Tenemos también la 17025-2015, que de alguna forma, pues, esto es para evaluar la conformidad, ¿no? La conformidad de distintas casas certificadoras. Y he querido mencionar también la 27007-2020, que básicamente se refiere a la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, ¿no? Son básicamente directrices para la auditoría de sistemas de gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ojo, esta norma no es certificable, son directrices, ¿ok? Entonces, esta norma de alguna forma, nosotros como auditores de sistemas de gestión, ya sea en seguridad, ya sea en calidad, pues lo llevamos implícitamente, ¿no? Porque hablamos del tema de confidencialidad de la organización, ¿no? Entonces, ya es algo que se ha vuelto inherente en cada uno de nosotros, ¿ok? Asimismo, también mencionarles acerca de documentos mandatorios que han sido lanzados por el IAF, por ejemplo, el documento mandatorio en la versión 4/2018, que nos habla del uso de tecnologías de la información y comunicación, del IAF, que es el documento informativo versión 3/2011, que es la gestión de eventos o circunstancias extraordinarias que afecten a los operadores de acreditación, ¿ok? Y a organizaciones certificadas. Entonces, esta norma, de alguna forma, estas directrices fueron ya, digamos, considerando aspectos, porque miren, ya ellos decían, si hubiesen eventos o circunstancias, digamos, extraordinarias, pues, ¿qué debemos hacer, no? Entonces, ya nos da ciertos lineamientos. Y justamente, considerando estos documentos, pues aquí en Perú, el INACAL, el Instituto Nacional para la Calidad, lo tomó como referencia para poder elaborar su guía, que es básicamente el lineamiento para la gestión de auditorías remotas, ¿no? Y lo sacó a través de una resolución directoral, ¿ok? Sin embargo, como auditores, y durante todo el proceso de auditoría hay que considerar distintos criterios, ¿no? Y estos criterios pues son básicamente el poder estar a la vanguardia, estar siempre a la expectativa, ¿no es cierto? Y he querido mencionar 5 aspectos importantes. Y uno de ellos es determinar la viabilidad, ¿no? ¿Qué significa, Jocelyn, determinar la viabilidad? Pues básicamente poder nosotros determinar si es que es factible poder auditar la norma que están requiriendo. El uso de las tecnologías de la información. ¿Cuál es el protocolo que necesito llevar si es que voy a desarrollar una auditoría presencial? La parte operativa, digamos, hay un porcentaje que se puede desarrollar remotamente y hay un porcentaje que se tiene que hacer presencialmente, ¿no? Va a depender mucho de las actividades del sector que se tenga. Y asimismo también la seguridad de la información. Entonces, estos criterios hay que considerarlos para nosotros poder determinar si es que es posible, si es viable desarrollar la auditoría. ¿Ok? Luego tenemos los riesgos y oportunidades, ¿no? Los riesgos y oportunidades de una auditoría, y justamente como parte de, seguramente los que han auditado, ya pueden identificar lo que nos ha pasado, lo que viene pasando, ¿no? Y por ejemplo es la mala conexión de internet, que a veces se nos corta, la mala calidad de la cámara, del video, que se demora la información, ¿no? Porque de repente tiene que escanearla, tiene que imprimirla, ¿no? Sé yo, que de alguna forma, pues, al momento de mostrárnosla a nosotros como auditores, pues, hace un poco lenta la auditoría, ¿no? Asimismo, también puede ser que no estemos acostumbrados, tanto el auditado como el auditor, a manejar distintas herramientas, ¿no? Por ejemplo, el Zoom, por ejemplo, el Microsoft, ¿no? Y asimismo también cierto riesgo, como por ejemplo las interrupciones, ¿no? Hay veces en los cuales hay niñitos, o ya te habla, digamos, un familiar con el que vives, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones que debemos de considerar como riesgos y también oportunidades, ¿por qué no? Otro de los aspectos que debemos de considerar frente a estas auditorías remotas es las competencias del auditor, ¿no? Básicamente, el auditor tiene que conocer las herramientas, manejar todas las tecnologías de información o específicamente la que va a trabajar. También que haya comunicación asertiva, que esa comunicación se entienda, que esa comunicación sea eficaz. ¿Ok? También el tema de la seguridad de la información, mencionar y también ejecutar, ¿no? La confidencialidad de la información para no tratar esa documentación que es propia de la organización.
Asimismo, como hay responsabilidad del auditor, también hay responsabilidad del auditado. Y el auditado pues también sería bueno que conozca y maneje la tecnología de información que vamos a utilizar, el software que vamos a utilizar en ese momento, ¿no? Que tenga el internet adecuado, que tenga la disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque puede pasar, y seguro a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? De que, bueno, ahorita no tengo tiempo, a pesar de que uno ya mandó el plan, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar esos aspectos por parte del auditado, porque para eso ya aceptó, ¿no es cierto? Y el acceso a la información también, ¿no? Que tenga a la mano, si por ahí hay algo que escanear, bueno, pues ahí sí se puede dar, digamos, el tiempo prudente, ¿no? Y la realización de la auditoría, pues es básicamente donde nosotros vamos a hacer la búsqueda de la evidencia, vamos a verificar que se esté cumpliendo de acuerdo a los criterios de la norma que voy a auditar, ¿no es cierto? Voy a plasmar los hallazgos, voy a revisarlos, voy a clasificarlos y voy a emitir las conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, son 5 aspectos que nosotros debemos de seguir considerando como auditorías remotas y empezarlas a trabajar. Y uno de los puntos que, digamos, personalmente comento que es importante es el tema de la cámara, ¿no? La cámara es una herramienta poderosísima, es una herramienta que va a conectar con el auditado, ¿no? Que va, digamos, a generar esa confianza. Si de por sí presencialmente ya es algo complejo, imaginémonos a través de una cámara, ¿no? Y si la tengo apagada, pues peor aún, ¿no? Y lo que nosotros queremos dar, según nuestras directrices de auditoría, pues es básicamente esa confianza, que no se sienta nervioso y que esté, digamos, enfocado en la auditoría, ¿no? Porque lo que suele pasar es que muchas veces apagan la cámara y bueno, están prestando atención en un 50% y el otro 50% están con el celular, ¿no? Entonces, es importantísimo que consideremos esta herramienta, ¿no? Para transmitir, porque si ya no nos podemos, digamos, tocar, al menos vernos, ¿no? Al menos conocernos, ¿no? Y generar ese lazo, ¿ok? Bien. Luego tenemos otra de las tendencias, liderazgo y recurso por la alta dirección, que bueno, esto ya se viene dando, ¿no? De por sí la norma ISO 45001, así como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que entiéndase que es probable que sea de cualquier país, porque cada ley, cada país, perdón, tiene su ley en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, estas ya de alguna forma nos piden el liderazgo por la alta dirección, que sea un líder comprometido y que sea desplegado, ¿no? A cada uno de los integrantes de la organización. Y que esto sea derivada, ¿por quién? Pues básicamente por el comité, por el supervisor, por el inspector, por la alta dirección, ¿no es cierto? Generar esa cultura de prevención que les estaba platicando, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, aquí en Miraflores, más o menos a 2 cuadras, hubo un accidente, ¿no? Hubo un accidente, un joven de 19 años que estaba trabajando en una empresa constructora, ¿no? Estaba en el 8º piso y se cayó y lastimosamente falleció. 19 años. El joven, según las noticias, estaba con el arnés de seguridad. Sin embargo, es probable, y lo menciona el periodista, ¿no? Que no se haya verificado sus controles operacionales. Y eso nos hace analizar que puede ser que no esté bien sujetada su línea de vida, que no haya sido capacitado para realizar esa actividad, que no haya estado con el supervisor de seguridad, entre otros controles adicionales que tiene que desarrollar ante esa actividad peligrosa, ¿no? Entonces, imagínense llevarse en los hombros a un fallecido, llevarse a una persona, a un jovencito, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y lo más impactante que debemos evitar, ¿no? Y se pudo haber evitado, sí, seguramente si hubiesen verificado bien estos controles operacionales, ¿no? Asimismo, también llevamos una mala reputación. ¿Por qué? Porque ya esa empresa, digamos, es tildada como que no han ocurrido tantos accidentes y esto, y no cumple sus controles, no tienen un supervisor o solamente está de pantalla, ¿no? Entonces,
ya es un segundo aspecto importante a considerar. Y por último, pues aquí en el Perú se han considerado ya una tabla de multas, ¿no? Entonces, una tabla de multas ante distintos incumplimientos, y no obviamente solo por muertes ni fallecimientos innecesarios, sino también por, digamos, incumplimientos, porque actualmente no se ejecuta el plan para la vigilancia, prevención y control frente al COVID, porque no se están ejecutando los controles operacionales, porque de repente no se está considerando en el IPER cuál sería el peligro y el riesgo frente al COVID, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, cada aspecto que ya nos habla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos considerar, y es más, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ya está realizando inspecciones inopinadas, así como también inspecciones a solicitud en base a las denuncias que se hayan desarrollado. ¿Ok? Y bueno, pues hasta el año, bueno, hasta la fecha, más o menos en multas asciende a 231.132 soles. Otro de las tendencias que tenemos son las inspecciones de SUNAFIL, ¿no? Y ya les comentaba que aquí en Perú el ente regulador para verificar el cumplimiento de temas de seguridad y salud en el trabajo es la SUNAFIL, ¿no? ¿Y qué nos habla, digamos, en nuestro país el protocolo, ¿no? Y que seguramente funciona de la misma manera, solamente que con otro nombre, con otro requisito en muchos de otros países, ¿no? Y son 5 aspectos importantes, ¿no? Uno, actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, ¿no? Porque vino la pandemia, hubo una cuarentena, entonces hay que regularizar, hay que empezar a actualizar ciertos criterios en base al contexto actual, ¿no? Asimismo, también implementar y actualizar el plan de COVID, ¿no? Cómo yo como organización voy a responder a estas situaciones y evitar el contagio. Asimismo, también los accidentes, reportarlos, hacer el proceso de investigación de hechos. Como un cuarto punto, las liquidaciones a cada trabajador, los pagos que se han tenido que desarrollar, la contratación de pólizas de seguro, que es importantísimo para cualquier trabajador, ¿no es cierto? Asimismo, también la autorización de la operación según la fase de reactivación económica. Yo les platicaba, pues, que aquí en Perú está determinado por sectores, ¿no? Y hay sectores que todavía están, digamos, no aperturados ni que van a aperturar todavía. Por ejemplo, uno de los que tenemos es el tema de las discotecas, ¿no? Es algo que no se puede desarrollar como actividad, entonces no está en su fase de reactivación económica, ¿no? Entonces, verificar si realmente estamos en esa fase correspondiente para evitar esta sanción, ¿no? Y hay sanciones administrativas como también sanciones penales, ¿ok? Con lo que respecta a sanciones penales, pues habla de un tema de sanción legal que, digamos, el responsable sería el representante legal o quien estuvo a cargo de la seguridad también, ¿no? Es no menor de 3 ni mayor de 10 años en la modalidad de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas. Entonces, hay que considerar estos aspectos en nuestras organizaciones y es una tendencia que es probable que se quede aproximadamente un par de años más. ¿Eh? Y por último, y no menos importante, el cambio de la conducta de los trabajadores en el contexto actual. Como organización, nosotros debemos determinar qué debemos hacer para, digamos, poder generar esa confianza con nuestros colaboradores, ¿no? Generar ese ímpetu con ellos para que ellos puedan trabajar de forma segura, de forma confiada, ellos tengan el autocuidado, ¿no? Y debemos determinarlo identificando qué debemos hacer, analizando comportamientos, pudiendo percibir, generando ese olfato para ver cómo es que se está comportando el trabajador, porque muchas veces el fastidio que tiene el trabajador, pues, lo desencadena en sus actitudes, ¿no? Entonces, eso puede generar un accidente, un incidente. Entonces, tenemos la responsabilidad de analizar el comportamiento de cada uno de nuestros colaboradores. El manejo de estrés también, ¿no?
si de por sí es difícil para todos nosotros poder afrontar esta pandemia, quedarnos en casa, cuidarnos o ver que un familiar está contagiado por COVID o digamos en situaciones peores, es complicado. Imaginémonos que tenemos que desarrollar nuestras actividades. También hay que pensar en nuestro trabajador, en cómo se siente. ¿Okay? Trabajar la salud mental, importantísimo, ¿no? Y ya lo veíamos en el slide, más o menos en el 4. Generar la confianza, hablarles de sus contratos, hablarle de las renovaciones, ¿no? Porque un trabajador que está pensando, ¿me renovarán? ¿No me renovarán frente a esta incertidumbre, frente a la pandemia? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, está en esa desconfianza y más está pensando en ello que en realizar las actividades de forma segura, ¿no? Que justamente la cultura y el comportamiento que queremos desencadenar como responsables de seguridad, ¿no? Y justamente esto nos lleva a comentar acerca de la seguridad basada en comportamiento, ¿no? Esta, digamos, metodología ya se venía utilizando con más énfasis en muchas minas, ¿no? La seguridad basada en comportamiento, y que básicamente tiene el espíritu de 4 aspectos importantes, ¿no? El primero es trabajar de forma segura. Seguidamente también es el saber trabajar, tener el conocimiento para desarrollar nuestras actividades, querer que yo esté sensibilizado en que yo tengo que cuidarme y cuidar a mis trabajadores. Y como un aspecto 4, el autocuidado es la clave, ¿no? Yo tengo que cuidarme, hay familia que me espera detrás, yo tengo que cuidarme, tengo que realizar mis actividades porque no quiero sufrir una lesión, un daño que podría dejarme incapacitante o podría, digamos, generarme hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería comentarles con lo que respecta a las 10 tendencias para poder mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ha sido un placer, así que vamos con las preguntas, Maite, adelante. Excelente, Jocelyn, muchas gracias por tu ponencia. Se han tocado diversos temas de interés y en función a ello es que tenemos también preguntas variadas, ¿sí? Vamos a iniciar con una consulta que hace referencia cuando nos compartías el tema referente a la capacitación y nos indican si en una organización de más de 3.500 trabajadores entre operativos y administrativos, ¿no? A manera de referencia, ¿cómo evidenciar que los trabajadores han comprendido las materias capacitadas? Ok, pues definitivamente va a ser complicado poder desarrollar exámenes a cada uno de ellos, ¿no? Para poder percibir si es que realmente han comprendido todos los criterios, pero podríamos hacerlo y trabajarlo de forma aleatoria, trabajando por poblaciones, ¿no? Digamos que a lo que va del año yo pueda considerar ya que todos realmente han entendido la capacitación. Digamos, por ejemplo, del hiper, ¿no? Entonces yo cojo poblaciones de 100, ¿no? La primera semana o el primer mes, luego el siguiente mes 100 o 200 o 500, entonces de tal manera de poder, digamos, aterrizar de que todos realmente están teniendo esa eficacia de la capacitación. Claro, ahí habría que hacer el grupo, ¿no? Ver también cómo se desarrolla cada área o cada nivel de la organización. Bien. También en la misma línea de tema nos consultan, ¿qué hacer con trabajadores que se encuentran en un grupo de riesgo y que sus actividades laborales fueron asumidas por actividades semipresenciales, es decir, donde se cambió la metodología de trabajo? Ok, si hablamos de Perú, nosotros aquí en Perú tenemos, digamos, ya ciertos reglamentos, los cuales nos habla del trabajo remoto o el trabajo presencial, ¿no? El trabajo presencial va a depender de acuerdo de su reactivación económica, y en el caso del trabajo remoto ya te habla el lineamiento legal que tiene que ser
sí o sí, si es un grupo de riesgo, ¿no? Si yo estoy dentro de esos grupos de riesgo de los cuales tengo comorbilidad, pues tendría que desarrollarlo, ¿no? Entonces, fácilmente puedo compartirle el requisito legal al empleador o a quien sea mi jefe directo, ¿no? Y poder conversar que realmente por la comorbilidad que tiene, pues es complicado poder desarrollar las actividades. Entonces, básicamente es por cumplimiento legal, ¿no? Si hablamos del país. Bien, ahora hay varias preguntas con respecto al tema referente a la 45.005, ¿sí? Por ejemplo, nos consultan si considera que derivado de la pandemia, esta norma, la 45.005, podría ser el primer paso para implementar un sistema de gestión y luego, por ejemplo, migrar a la 45.001. No, por supuesto que no, ¿no? Como les había platicado, digamos que esa norma es una directriz para poder afrontar la pandemia. Nos habla de lineamientos específicos en temas relacionados frente al COVID-19, más no, digamos, nos habla de la ISO 45001, que tiene ya una estructura definida de alto nivel, ¿no? Y que conversa ya con las otras normas. Bien, y en esa línea, sí nos podría compartir alguna experiencia en la que haya trabajado con una organización en base a la 45.005. Sí, bueno, hemos trabajado, ojo, esta empresa no se ha certificado, porque para empezar no es certificable, pero tampoco ha solicitado, digamos, una acreditación como buenas prácticas, como les había mencionado que en algunos casos sí se está haciendo, ¿no? La implementación de esta 45.005 pues se basa en la concientización, que todos estén comprometidos y conversa mucho con, si es que hablamos de Perú, con la resolución ministerial 972-2020 MINSA, ¿no? Que son los lineamientos, el plan para la vigilancia de prevención y control frente al COVID, ¿no? Esto conversa demasiado. Entonces nos habla de limpieza y desinfección, lavado de manos, el tema del personal, considerar el grupo de riesgo, ¿no es cierto? Considerar también las medidas colectivas, las medidas de protección personal. Entonces conversa demasiado. Si tú como organización, porque es requisito legal, ya implementaste la resolución ministerial 972, pues fácilmente la 45.001 ya la estás trabajando. ¿Okay? Bien, ahora también retomando el tema de las capacitaciones, nos consultan si la capacitación remota a través del uso de herramientas tecnológicas genera un entorno menos amigable o cercano. Eso va a depender, ¿no? Si de por sí, digamos, el hecho de un cambio, pues nos genera cierta incertidumbre y hay algunas personas que ya nacemos con ese rechazo al cambio, pues va a depender mucho de las herramientas que utilicemos, ¿no? Justamente es la que yo les mencionaba en un slide, de que hay variadas herramientas que nos pueden servir para poder hacer la capacitación que no sea aburrida, que sea interactiva, ¿no es cierto? Que sea eficaz, porque esas herramientas me van a ayudar a que yo realmente pueda entender. Y sí, definitivamente la pantalla o el tener al frente una computadora o una imagen, pues definitivamente hace una situación algo compleja, pero va a depender mucho del ponente, ¿no? He tenido la oportunidad de brindar muchas capacitaciones desde que inició la pandemia, ¿no? Y es más, con aprobaciones frente al sector, y hemos utilizado muchas herramientas, las cuales han sido de mucha ayuda, y constantemente cuando hacemos la evaluación, pues vemos que sí, realmente el personal ha entendido, y es más, a veces nos llegan reportes de cómo han implementado su sistema de gestión de la seguridad, cómo han implementado su plan, cómo han implementado la 45.005, ¿no? Que de alguna forma les sirve como ayuda frente a este plan. Pues sí, definitivamente es un trabajo arduo, pero utilizando las herramientas amigables, las herramientas que van saliendo frente al mercado, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Justamente hablando de herramientas nuevas, nos comentan si ha tenido conocimiento o ha trabajado con
la herramienta de seguridad basada en valores o alguna otra herramienta que le gustaría compartir que complementaría, ¿no?, algún sistema de seguridad. La seguridad basada en comportamiento, ¿no? La seguridad basada en comportamiento es básicamente cómo yo como trabajador desarrollo mis actividades y estoy interiorizado no solamente a cuidarme a mí, sino a cuidar el entorno, ¿no? Es una metodología interesantísima y que adicionalmente se trabaja con un psicólogo, ¿no? Un psicólogo con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es recomendadísima esta metodología para poder, digamos, afianzar estos criterios de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Y tenemos una última comentario, consulta también agrupada en si de las 10 temas o tendencias que nos has compartido, ¿cuál podría rescatar como más importante y además cuáles de ellos podrían prevalecer más allá del 2021, ¿no? De repente en los próximos años, ¿cuáles podrían ser aquellos que tengan más relevancia? Todas son rescatables, sin embargo hay una importante, hay una que es la esencia de todo, que es la cultura de seguridad, ¿no? Generar esa cultura de prevención, ¿ok? ¿Y cuál sería la que, digamos, va a prevalecer en el tiempo? Es probable que todas. Ya, digamos, estos temas tecnológicos, auditorías remotas, capacitaciones síncronas, pues han venido para quedarse, ¿no? Y lo que sí hay algo novedoso es el tema de la realidad virtual, ¿no? Ese es un tema interesantísimo que se está dando mucho alrededor del mundo y que es probable que empiece a ejecutarse con gran magnitud también en nuestro país. Exacto, entonces ya veremos cuáles serán las nuevas tendencias y las que se mantienen, ¿no? Muchísimas gracias, Jocelyn, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y a todos los participantes que se mantienen conectados en la plataforma y en las redes. De esta manera estaríamos culminando este tema el día de hoy. Nuevamente agradecerte, Jocelyn, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y para cualquier cosa en nuestras redes sociales fácilmente nos pueden encontrar. Gracias. Sí, y también, pues, si hay alguna otra consulta que queda pendiente, con mucho gusto los podamos trasladar ya por interno para que se puedan atender. Bien, ya para ir culminando y cerrar el evento el día de hoy, nuevamente agradecerles su asistencia y los invitamos a que el día de mañana nuevamente asistan a este tercer día de jornada y congreso de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de mañana van a haber nuevos ciclos con temas diferentes. Ahora estamos compartiendo, por ejemplo, en la pantalla que va a haber una ponencia referente a la migración de certificación OSAS 45001 y también se van a exponer algunos casos de éxito. En la primera parte, el primer bloque, también se van a hablar sobre riesgos biológicos y se va a hacer mucho énfasis en cómo se afronta el COVID-19 en las empresas. Y en el segundo bloque se hablará sobre metodologías y consejos prácticos en la aplicación de programas de seguridad de teletrabajo. También podríamos ver la participación de México, como la certificación de 39001, que es seguridad vial, ¿sí? Y por último, protocolos complementarios de COVID en la seguridad y salud en el trabajo. Así que ahí tienen los temas. Los esperamos mañana, el día jueves, como último día del Congreso, con el mismo enlace al que han estado recibiendo las invitaciones. Y también para los que nos han estado consultando, la asistencia se registra de manera automática, no tienen que acceder a ningún otro enlace, ya está configurado en la plataforma. Y sin más, pues nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias.